Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Elba Lamillo y es para mí un privilegio el que estudiemos juntas en nuestra cuarta clase del estudio de Proverbios. Hoy estaremos basando nuestra enseñanza en Proverbios 8 y 9. Pero para comenzar de la mejor manera, acompáñame a hacer una oración. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra, Señor. De guiarnos, Señor, a través de ella. Te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestra mente, para que podamos ser unas mujeres que te agraden en todo momento, Padre. Gracias te damos, Padre, por lo que tú nos enseñas día a día. Te pido que tu Espíritu Santo sea el que hable y que ministre la mente y corazón de mis hermanas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Me encanta la vida de Jesús cuando dio a conocer su humanidad y su deidad, sabiendo que fue 100% Dios y 100% hombre, porque dejó bien en claro la importancia de no rechazar la sabiduría que proviene de lo alto. Lo más lógico era creer que Jesús, siendo el Hijo del Altísimo y conociéndolo todo, no necesitaba de sabiduría. Si bien el significado de la sabiduría en la Biblia es Dios mismo. Jesús de una manera humilde aceptó, recibió y fue instruido por sus padres desde pequeño, por los maestros de la ley, rabinos y todo líder religioso. Jesús creció con la sabiduría no nada más de los proverbios, sino de la ley de Moisés, también de los 613 deberes y responsabilidades de los judíos, los mandamientos y todas las tradiciones que el pueblo santo escogido por Dios deberían obedecer para ser bendecidos en gran manera. Lucas nos recuerda al final del capítulo 2, en el versículo 52, que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en el favor de Dios y toda la gente. Y a la edad de 12 años Jesús ya debatía con los doctores y maestros de la ley en el templo, el cual se maravillaba de su inteligencia y de las respuestas que él daba, según Lucas 2, 46 y 47. Entonces, mis hermanas, si Jesús aceptó el llamado a la sabiduría siendo el Hijo de Dios, ¿quiénes somos nosotras para rechazarla? ¿Será que como hijas de Dios podemos llegar a ser insensatas? ¿Cómo podemos saber si somos mujeres sabias o insensatas? ¿Será que la mujer insensata puede ofender a Dios aún habiendo recibido la salvación? Te tengo una buena noticia. La Biblia responde a todas estas preguntas y específicamente en Proverbios capítulo 8 y 9. Y para comenzar, el título del mensaje del día de hoy es El llamado de la sabiduría o de la mujer insensata. Acompáñame en tu Biblia a leer Proverbios 8 del 1 al 10. Dice así: ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas de voces. Oh hombre, a vosotros clamó, dirigió mi voz a los hijos de los hombres. Entender, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrar en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abdominal mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosas perversas ni torcidas. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. El versículo 10 dice: recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia ante el oro escogido.
Esto nos lleva a nuestro primer punto. El llamado a la sabiduría proviene por escuchar la voz de Jesús. En Lucas 10:38 nos narra la historia cuando Jesús visita a Marta y a María, no sé si tú lo recuerdas. María escuchó atenta la voz de Jesús, mientras Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó al Señor y le dijo, ¿no te importa que mi hermana María me haya dejado sirviendo sola? Ve, dile que me ayude. El Señor le responde, Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Nuestra prioridad debe de ser escuchar la voz de Dios a través de su palabra, antes que nuestra rutina. Eso nos va a ayudar a no estar afanadas en nuestros quehaceres diarios o a nuestras rutinas. Nuestro segundo punto se titula, el llamado a la sabiduría es muy valioso. Así que es mucho más valioso que el dinero, que los deseos materiales y de cualquier riqueza que pueda existir. En Proverbios 8:11 dice, vale más la sabiduría que las piedras preciosas, y ni lo más deseable se le compara. Recordemos en Mateo 19:16 al joven rico que le faltó inteligencia por falta de conocimiento. Tenía dinero, pero él no tenía sabiduría. Literalmente rechazó la sabiduría de Dios, ya que lo comparó con sus riquezas. A Dios no le molesta que prosperemos financieramente, pero sí te advierte que vale más la sabiduría que cualquier riqueza que puedas tener. Inclusive te advierte que puedes perder el temor hacia Él. De hecho, así es como comienza el libro de Proverbios. En el capítulo 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y nos lo recuerda también en Proverbios 9:10 y en el desarrollo de toda la Biblia, de principio a fin, nos lo continúa recordando. Hablando de principios, ¿sabías que la sabiduría viene desde antes de la fundación del mundo? Esto me lleva a mi siguiente punto, que dice, el llamado a la sabiduría proviene desde antes de la fundación. Este punto lo encontramos en Proverbios 8:22 al 31, pero quiero enfocarme solo en el versículo 22. Dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Y esto me recuerda a lo que dice Juan en el capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. También en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1, dijo lo siguiente, lo que era desde el principio lo hemos oído, visto, contemplado, palpado, y ahora lo testificamos y lo anunciamos. El verbo se hizo carne para mostrarnos que Él es la sabiduría. Jesús mismo es la sabiduría. Su palabra, su voz, nos está llamando a deleitarnos en Él día a día. Proverbios 8:30 nos dice, cuando se establecían los fundamentos en el principio, en Él estaba yo. Hablando Jesús, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. Nuestro siguiente punto es, el llamado a la sabiduría proviene con promesas. Y eso lo encontramos en Proverbios 8:32 al 34. Dice, ahora pues, hijos, oídme y bienaventurados los que guardan mis caminos. Anden en consejo y ser sabios, y no lo menospreciéis. El versículo 34 dice, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Algunos comentaristas bíblicos comentan que ser bienaventurado es ser doblemente bendecido. Nosotras brillamos cuando Él está en nuestro corazón y cuando su palabra reina en nuestras vidas.
Su sabiduría queda en evidencia y en testimonio cada día de nosotras, haciéndonos mejores personas, mejores esposas, mejores mamás, haciéndonos más nobles y más eficientes en cualquier cosa que hagamos. Amar la sabiduría es amar a Dios. Amar la sabiduría es despreciar el pecado, aun cuando sabemos que constantemente pecamos. El Proverbios 8 termina con una interesante pero contrastante advertencia. Proverbios 8, 35 y 36. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. El llamado a la sabiduría es una decisión y la sabiduría está al alcance de todo aquel que cree por fe en Jesús como su Salvador. Te garantizo que tu vida cambia y tus circunstancias también cambian si tú crees en Él. ¿Cuál va a ser tu decisión? ¿Ser una mujer sabia o una mujer insensata? Hasta este punto hemos aprendido de la sabiduría o de cómo ser una mejor mujer sabia. Y ahora me gustaría decirte cómo es una mujer insensata o necia. En Proverbios 9:13 nos dice: la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Una mujer insensata es una mujer que carece de sensatez, de buen juicio, prudencia, cordura, sentido común y lastimosamente es ignorante también. La mujer insensata es llamada necedad. Lo que quiere decir es que actúa torpemente o inadecuadamente en su casa, en su trabajo, con sus amistades, con su familia o incluso tristemente a veces en la misma iglesia. La Biblia la menciona como una mujer ignorante, que con su poco entendimiento hace que los demás se desvíen del camino correcto y los hace tropezar con sus conductas erróneas. Por eso este capítulo 9 hace una invitación a recibir la sabiduría. Hermanas, seamos mujeres sabias, mujeres que edifiquen, seamos luz en medio de este mundo tan perdido. No seamos mujeres insensatas. Debemos de vivir conforme a la palabra de Dios y ser esas damas llenas de sabiduría y que edifican su casa, así como nos enseñan los primeros versículos del capítulo 9. Para finalizar, te dejo con la promesa que está en Proverbios 9, versículos 10 y 11. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, porque por mí se aumentarán sus días, y años de vida se te añadirán. Mis hermanas, honrar y amar a Dios sobre todas las cosas es el comienzo de la sabiduría. Las animo a que continuemos escudriñando estos capítulos y que continuemos en este maravilloso estudio de Proverbios, en nuestro ministerio Virtuosa. Que Dios te bendiga.